charlar con Horacio Calderón, ya muy conocido por todos ustedes, analista internacional, pero sobre todas las cosas un gran amigo, y en esta apertura de nuestro programa tenerlo a Horacio es un placer enorme. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, antes que nada, bueno, éxito en este ciclo, muy merecido de tu parte, por supuesto. Bueno, sabes que yo te quiero mucho, te admiro mucho. Nos conocimos en Canal 26 y fue nuestro primer contacto, nuestro primer vínculo, el Canal 26, y luego, para enorme placer, los demás colegas empezaron a observarte y a darse cuenta de tu capacidad, y hoy por hoy sos un hombre de consulta en absolutamente todos los medios a nivel nacional e internacional. Bueno, muchas gracias, Juan. Horacio, sé que estás en contacto con la actualidad internacional permanentemente. Estuvimos durante el fin de semana hablando y te sobresaltó, te preocupó mucho lo que va a pasar con la selección argentina, no teniendo en cuenta nuestra participación en el Mundial de Rusia, sino lo que está pasando o puede llegar a pasar en esta gira. Principalmente la preocupación mía en cuanto a la seguridad futura de la selección y en general, y de Leo Messi en particular. Todos son importantes, ¿no? Lo que sucede es que Messi es el más emblemático de todos los jugadores, y es bien conocido que tanto el ISIS como Al-Qaeda, pero sobre todo el ISIS, por supuesto, está incentivando la masacre de civiles inocentes, y de ser posible, por supuesto, el asesinato de figuras públicas que puedan estar comprometidas a primer nivel del escenario mundial por cuestiones de propaganda. No es que tengan algo en particular contra Lionel Messi. Ahora, muy bien, todos saben que va a haber un partido de fútbol dentro de muy poco en Israel. Correcto. ¿No? Que es un país, yo no cuestiono de manera alguna que vaya específicamente a Israel. Lo que yo creo que la selección argentina no se debería arriesgar en este momento, y no es por el campeonato o el futuro campeonato del mundo, incursionando en países en conflicto. A mí no me importa si el país en conflicto es Italia, es Israel, Francia, donde podría ocurrir cualquier cosa, etcétera. Sí me preocupa de que la selección argentina sea utilizada como herramienta de política internacional del país para jugar en el estadio Teddy Collen de Jerusalén. Claro. ¿No? Horacio, la ciudad santa, ¿no? Claro. Vos ponés de manifiesto que para que se llegue a este tipo de situación tendría que haber una seguridad realmente importante para evitar cualquier tipo de conflicto. Pero seguridad futuro, ¿no? No estoy hablando. Yo no creo que por la seguridad que hay en Israel pueda ocurrir algo con la selección argentina o con Lionel Messi mientras esté en Israel. El problema es que se coloca en la vidriera a la cual tienen acceso permanente todos estos fanáticos llamados como lobos solitarios, correcto, las células caseras, etcétera. Y Lionel Messi, yo vengo insistiendo hace mucho tiempo, antes de esto, obviamente es una figura emblemática como Cristiano Ronaldo y otros que podían llegar a ser atacados, siempre con fines de propaganda. Esto no es especulativo, porque además, aunque no esté el nombre, el apellido de Lionel Messi, en un documento, por ejemplo, del ISIS o de Al-Qaeda, que permanentemente están en los medios, digamos, por ejemplo, sociales, las redes sociales, Twitter, etcétera, la revista online fíjate que la revista online por ejemplo, del ISIS ahora se llama Roma. O sea, es muy claro el tema. No van a ponerle un nombre de Roma a una revista, sino tiene un sentido especial. Entonces, lo que yo quiero decir es esto: se podía haber jugado el partido de fútbol en el estadio, por ejemplo, del Ramat Gaf de Tel Aviv. Ahí pueden entrar 10.000 personas. No, ¿por qué no se lo hizo en Tel Aviv? ¿Por qué no se lo hizo en Haifa, que hay otro estadio? Creo que es el Sami Ofen. Bueno,
¿Por qué no se lo hizo? Y bueno, porque quiere la Argentina, de alguna manera, la política exterior, alinearse con la decisión tomada, por ejemplo, por Estados Unidos, de que, de que Jerusalén sea un poco el centro ya de facto de numerosos estados como capital indivisible de Israel. Eso es lo que los terroristas, tanto del ISIS como Al-Qaeda o cualquier otro grupo, van a considerar como un insulto. De hecho, claro, el jefe de la selección palestina acaba de pedir que se queme las camisetas de Messi públicamente. Dimos a conocer eso en el transcurso de la mañana. Claudio Morresi escribió un texto sobre la selección de fútbol argentina. Bueno, yo sobre el texto de Claudio Morresi, yo estuve analizando el texto de él que vos estás citando, y él dice exactamente esto. O sea, realmente yo leí el texto de él y me parece que tiene mucho sentido. Es decir, que aquí hay un fin netamente de presión, se puede interpretar desde el gobierno hacia la Asociación del Fútbol Argentino con finalidades políticas. Yo creo que acá lo que tendría que dilucidarse es quién tomó la decisión de que el equipo de la selección argentina juegue en la ciudad de Jerusalén, ¿no? ¿Quién fue que tomó la decisión? Si lo tomó la AFA, si la FIFA estaba o no estaba de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es la seguridad futura. Ahora, esto no se va a cancelar, creo, de manera alguna, sino de qué manera se va a cuidar a la selección y de qué manera se va a cuidar sobre todo la vida de los jugadores más emblemáticos como Lionel Messi. Porque yo lo que sí te puedo asegurar que Lionel Messi va a ser un blanco primario de cuanto fanático pueda acercársele. Eso lo quiero dejar sentado, porque si el gobierno argentino tuvo algo que ver con esto, a ver si la FIFA, etcétera, bueno, ellos van a tener que proveer la seguridad de la selección argentina en un futuro y por un largo tiempo en general, y la de Lionel Messi en particular. No quiero ser un agorero, sino que simplemente quiero poner sobre la mesa qué es lo que está sucediendo con esto. Sí, suena duro lo que decís, pero estás haciendo un análisis absolutamente real y aparecen en distintos medios a nivel internacional lo que vos anticipaste hace instantes, ¿no? Como que el jefe de la Asociación Palestina de Fútbol instó el domingo a los fanáticos a quemar fotos del delantero argentino Lionel Messi y réplicas de su camiseta si juega contra Israel en Jerusalén el próximo fin de semana. Aquí ya se deja de lado totalmente lo deportivo para enmarcarlo en lo que es una problemática política. Exactamente, yo creo que porque además se podía haber hecho en Haifa, se podía haber hecho en Tel Aviv. Mi pregunta es ¿por qué se hace en Jerusalén? Además, a ver, yo soy una persona conocida, yo soy católico practicante, respeto a todo el resto de los cristianos que permanentemente peregrinan a Ciudad Santa. Yo he estado en 2 oportunidades, lo mismo con los judíos y lo mismo con los musulmanes. O sea, para mí tiene que ser una ciudad específicamente focalizada en la parte espiritual, en la parte religiosa, etcétera. Lo cual, con los extremismos en este momento, es muy difícil de lograr. Pero que la Argentina coopere, ¿no?, con la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén, bueno, llevando nuestra selección a la Ciudad Santa, en lo personal, bueno, a ver, dejemos de lado las cuestiones de orden político, de orden geopolítico. A mí esto se va a hacer, y a mí lo que me preocupa es quién va a cuidar a Lionel Messi, quién va a cuidar a la selección en el futuro y a los jugadores más emblemáticos, en este caso de nuestro país, en el exterior. Quiero agradecerte infinitamente este análisis, al tiempo que hablando de fútbol siento una pena muy grande, ¿no?, por este fenómeno que ha sido en el fútbol, y como entrenador de Bilardo, que está en vías de recuperación, y eso es lo que le deseamos. Para no sacarte de los temas que a la gente le interesa y sumamente, Horacio, sí, estuvimos hablando también de otro episodio muy triste que ha vivido nuestro país y que hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta, y es la desaparición de nuestro Ara San Juan. Vos sos un especialista en este tema. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, yo en realidad cabe explicarle al oyente, yo hace mucho tiempo atrás, fui representante del astillero Manuel Domén García cuando se intentaba vender justamente unidades fabricadas, en este caso en la Argentina, gemelas al submarino desaparecido, perdido,
y al submarino Santa Cruz, es decir, el submarino TR 1700. Yo hablo con el conocimiento pasado y de haber advertido en su momento. Yo no tuve, a pesar de ser de la familia naval, porque mi padre era oficial de la Armada, no tener a lo mejor interlocutores válidos dentro de la Marina en ese momento. Bueno, yo publiqué una nota que tomó estado, valga la redundancia, estado público. Fui en ese momento citado por la entonces ministra Nilda Garré y yo le advertí, todo esto está por escrito, está documentado, han sacado un artículo especializado hace unas semanas, una revista, no sé si la podré nombrar, bueno, ahí está el artículo. Por favor. Sí, la revista Defensa y Seguridad, Mercosur, era dirigida por Ricardo Bursaco, en la cual yo hago todo un raconto de lo sucedido en ese momento. O sea, con respecto a la desaparición del submarino Ara San Juan primero y a su pérdida luego, porque ya no es un submarino que pueda contener vivos a sus tripulantes, o sea, los tripulantes están muertos, o sea, negar eso sería ir contra la realidad. Entonces, yo creo que la investigación que se está llevando adelante es una investigación realizada por la jueza. Hay opiniones muy favorables con respecto a lo que ella está haciendo. Es una cuestión extremadamente complicada que para mí debería, cualquier investigación arrancarse desde el último episodio, que fue la desaparición, hacia atrás, y no de atrás hacia adelante, porque hay evidencia de que el submarino pudo no estar en condiciones de enfrentar una operación, un operativo conjunto con otras naves durante tanto tiempo y con tanta exigencia. Yo estaba con Manuel Castro en Ushuaia al momento que estaba por llegar el submarino, o sea, lo hemos vivido muy de cerca el problema, por supuesto a posteriori. Nosotros navegamos invitados en una embarcación de superficie por el canal de Beagle, y hubo otras personas, otros civiles, que lo hicieron en el submarino siniestrado, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que, primero que todo, acá no hay que descartar ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. Pero lo que sí habría que descartar o llevar al grado mínimo de probabilidad que haya sucedido es un ataque externo contra la unidad. Ahora, Horacio, he escuchado y he seguido muy de cerca la declaración de los familiares de las víctimas, entre ellos a Luis Tagliapietra, que de ser posible vamos a poder hablar con él en minutos. Él es papá de uno de los desaparecidos, y fui testigo en un acto que se llevó a cabo en la Plaza San Justo en Matanza, donde ellos manifestaron que siempre desde las autoridades se les mintió. Coincido totalmente con el doctor Tagliapietra en esto. Acá ha habido incluso una guerra interna dentro de la Armada y dentro de todo el sector de la Defensa Nacional para, como ha sucedido en muchísimos casos en la historia argentina, trasladar a otros la responsabilidad, ¿no? Y obviamente acá ha habido ocultamiento de pruebas. Hay otras que han salido a la luz a través de la difusión de documentos secretos hechos por Andrés Klipan en un portal muy conocido, ¿no? Que permiten, aunque yo no estoy demasiado de acuerdo en la difusión de documentos secretos, porque ponen en peligro la seguridad nacional, la seguridad del país, ¿no? O sea, todo lo que se refiera a un arma estratégica como un submarino, para mí debería estar vedado al conocimiento del enemigo o de los potenciales enemigos, ¿no? Acá, hemos tenido publicaciones que permiten aproximarse al hecho de que acá realmente se ha mentido. Y como se mintió con el accidente o incidente que hubo en el año 2008 con el Ara Santa Cruz, porque realmente se mintió en ese momento, sin consecuencias trágicas, porque después se ordenó el regreso del submarino que se averió, hubo que repararlo en Ushuaia. Entonces se sacó el submarino de circulación. Este submarino realmente no estaba en tan pésimas condiciones, pero tampoco estaba en condiciones como para enfrentar un operativo de 20 días, navegar a profundidades, con profundidades debajo, muchísimo más
importantes, o sea, valga la redundancia, ¿no? Más profunda de lo que estaba realmente aconsejado, porque claro, si el submarino hubiera navegado por agua, por ejemplo, más con 70 metros, 100 metros de profundidad, hasta el lecho del mar, a lo mejor hubieran tenido una mayor posibilidad de sobrevivir en un caso así. Estaban en un lugar al borde del talud, que realmente, para mi punto de vista, fue una de las causas por las cuales, además de enfrentar las tormentas y todo esto, las averías, que este submarino finalmente se siniestró, ¿no? Claro. Yo coincido con el doctor Tagliapietra Horacio, cuando se miente en este tipo de situaciones, ¿se miente porque no se tiene información? ¿Se miente porque no hay respuestas? ¿Se miente como una estrategia de seguridad? ¿Qué sospecha tenés? Bueno, hay cuestiones, yo diría que cuando hay cuestiones de seguridad involucradas, eso no es una mentira, sino es un derecho de cualquier Estado del mundo a preservar sus secretos, ¿no? El secreto militar. Es decir, a ver cuál es el equipamiento. El enemigo lo conoce mejor que nosotros. Yo lo sé por experiencia, eso, ¿no? De clases de inteligencia, contrainteligencia y todas esas cuestiones, y más o menos uno sabe de qué se trata. Ahora, al margen de lo que sea la cuestión de seguridad nacional o de una herramienta como es este submarino, que hay otro, no olvidemos, en este momento en reparaciones. O sea, no se puede tampoco hacer público cierto tipo de secretos que no hacen al fondo de la investigación sobre lo que ocurrió en esta tragedia, que para mi punto fue el desencadenante de múltiples causas que llevaron obviamente a la muy probable implosión del aparato, previo a lo mejor blackout. En fin, son todas especulaciones, ¿no? O sea, los principales secretos, que tienen que ver con la pérdida del submarino, lamentablemente se fue a las profundidades con la vida de todos sus... Claro. Se ha hablado recientemente de que el Estado va a contratar a una empresa que asume la responsabilidad de la búsqueda. ¿Qué mención te merece esto? Bueno, a mí me parece importantísimo que se haya por lo menos ya terminado este proceso. Todos sabemos que se ha elegido a una firma española, Geoscience en inglés, porque la palabra está en inglés. El gobierno le perjudicó la búsqueda con un presupuesto de 3.700.000 pesos. Y yo creo que lo que ha decidido al gobierno a elegir esta firma es el tipo de vehículo autónomo que va a utilizarse, ¿no? que sería utilizado obviamente en la búsqueda cuando termine la reparación del ARA Austral, que es del CONICET, ¿no? Claro. Perdón, del barco del CONICET, ¿no? Que es un barco bastante sofisticado y que además permite... Porque acá hay una cuestión de orden técnico. ¿En qué barco se lleva el submarino? El vehículo sumergible, autónomo. Tal cual. Entonces, si no se utilizara este barco, habría que cortar algunos de los barcos para que el submarino... Entonces, esto llevaría muchos meses, etcétera. Yo sé que los familiares ahora están cuestionando a esta firma española. Pero yo estuve mirando los pliegos y, por ejemplo, la firma que impulsaba a los familiares, que era la firma del venezolano, aparentemente, según yo he podido leer en algunas informaciones, no reunía las condiciones necesarias e inclusive creo que no había presentado algunos puntos importantes en la propuesta. Claro. Yo creo que el doctor Tagliapietra estará más al tanto y con mayores detalles de lo que pueda dar yo, que además el oyente, cuestiones técnicas me parece a mí que no le va a interesar. Claro. Lo importante acá es que el Estado argentino tiene toda la obligación, ¿no?, de aflojar su billetera, disculpame la expresión poco académica, para facilitar todos los medios, a lo mejor no solamente esta firma española, sino en el futuro otra, que pueda hacer un barrido, porque yo estoy absolutamente convencido que el submarino está dentro de un perímetro muy cercano al último punto de su aparición, digamos, en
en línea o que fuera detectado. Claro. Horacio, te podría pedir un instante, ¿nos podés aguardar? Sí, porque llegan las noticias y hay un tema que es importantísimo que quiero abordarlo. Ha habido muchas idas y vueltas con el encuentro entre Estados Unidos y Corea. Quiero analizar esto, la repercusión que puede llegar a tener esto en nuestro país. Las noticias y en instante retorno a dialogar contigo. Seguimos aquí con toda la información nacional, internacional, con nuestras vías de contacto. Vamos a retomar el diálogo con Horacio Calderón. ¿Estás ahí, Horacio? Por supuesto, sí. Bueno, mirá cómo es la tecnología y cómo es una maravilla, el vínculo internacional. Nosotros estamos a través de YouTube, se nos puede ver en CAP24 en radio AM 690 y también a través de www.am690.com.ar. Te quiero leer algo para que lo compartamos. Sí, cómo no. Hola, Juanjo. Antes que nada, felicitaciones por tu programa de radio. Soy Fabián Sánchez, el amigo de Pergamino de Fabián, que es mi hermano. Te estamos escuchando en directo desde España. Un abrazo y me gustaría saludar en directo a todos los chicos de la barra. Éxitos desde España. Es increíble, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí. Andrés Bustamante de Pergamino, la mejor de las suertes y mando un abrazo. Andrés Bustamante, te quiero hacer partícipe de esto, Horacio, porque sé de tu sensibilidad y además siendo la apertura de nuestro programa. Estamos yo mando un saludo a Pergamino. Yo tengo familia, no voy a decir el nombre. Qué bueno. Sí, no, familia que vive en Pergamino hace muchísimos años, una familia de médicos. Pero no los voy a nombrar porque no tengo derecho a nombrarlos en esta Bueno, yo quiero apelar a tu educación, a tu sensibilidad, porque ya lo tengo en línea a Luis Tagliapietra. No quiero hacerle perder tiempo porque ha tenido también el deseo de acompañarnos en esta apertura. Quiero que lo escuches, Horacio, y que después hagamos nuestro análisis y tratemos el tema pendiente de lo que es Argentina, Corea. Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, quiero agradecerte profundamente esta posibilidad de charlar contigo. Voy a decir lo que siento, como es mi manera de ser. Cuando se registra esta tragedia que nos golpea duramente a aquellos que entendemos lo que es perder a un familiar y en las circunstancias en que le pasó a Luis, yo lo vi en televisión, sin conocerlo me contacté con él, le envié un mensaje solidarizándome, dándole a la distancia el abrazo de un desconocido, pero de un argentino que sentía emoción por lo que había hecho su hijo, y me contestó inmediatamente. Pasaría un tiempo y fui observador de un homenaje que se llevó adelante en Plaza San Justo, ahí en La Matanza. Me acerqué a Luis, le di un abrazo y le recordé aquel momento, y también le dije, no necesariamente te tenés que acordar de mí, porque son muchísimas las personas que han estado cerca tuyo, pero en la apertura, en nuestro primer programa, quería estar con la posibilidad de esta charla y quiero agradecerte muchísimo, Luis. No, por favor, el agradecimiento es todo mío, porque, bueno, como te digo, estos son gestos y mimos, por así decirlo, que nos dan fuerza para seguir, porque la verdad, qué sé yo, hay circunstancias y circunstancias, ¿no? No soy ni el primero ni el último en sufrir la pérdida de un ser querido. Vos lo dijiste. Justamente lo que cambian son las circunstancias. Entonces se nos hace muy difícil o imposible en realidad a todos los familiares continuar con la vida sin tener
una respuesta acerca de dónde están y de qué pasó. Y es lo que siempre pedimos, ¿no? Y, digamos, te corrijo, lo de San Justo no fue ningún homenaje, fue una manera solapada, sin usar banderas políticas, de exigir, de seguir exigiendo, porque nos pasa que a veces nos sentimos muy solos, ¿viste? Y como nosotros elegimos no politizar el tema, no movilizar a sindicatos, ni a partidos políticos, ni a otro tipo de organizaciones sociales que nos permitan llenar una Plaza de Mayo, y esto no es por criticar a quienes llenen una Plaza de Mayo, ¿no? Simplemente nosotros optamos por esta vía sin ningún tipo de bandera política. Eso nos hace que la convocatoria siempre sea muy reducida en todas nuestras manifestaciones de exigir búsqueda y verdad, como era la premisa, el eslogan de aquel evento. Claro. Luis, y bueno, y simplemente seguimos así. Es una elección, ¿no? Luis, a mí me impactó muchísimo lo sucedido y me sigue impactando a través del tiempo cuando uno escucha a los familiares, como es tu caso, y escuchar esa palabra que es tan dura, tan real, tan dolorosa, y que a veces la emitimos y no tenemos en cuenta lo que significa, pero yo sí sé lo que significa para ustedes cuando dijeron: siempre a nosotros nos mintieron. Y es que, claro, como que tiene una carga de subjetividad muy importante eso, pero yo me remito a las pruebas, ¿no? Y lo que no entendemos es por qué. Y por qué de alguna manera se sigue en una línea de acción, ¿no? Y digo, particularmente el Poder Ejecutivo, poco clara, por lo menos, poco transparente, por lo menos, ¿sí? Entonces, cada vez que avanzamos un pasito en lograr los elementos necesarios para conseguir encontrarlos, porque no pedimos otra cosa, lo único que queremos es encontrarlos, saber dónde están, y bueno, después de acuerdo a dónde están, cómo están y demás, veremos qué se puede y qué no se puede hacer, pero lo mínimo que pedimos es eso, ¿sí? Y por supuesto saber toda la verdad de lo que sucedió, y nos lo vienen negando desde el primer día, y ahora, como te decía, cuando sentimos que logramos algo, que era que se contrate a una empresa privada para que los busque con idoneidad y criterio, terminan contratando a una que no tiene experiencia, que no sabemos qué equipamiento van a utilizar, cuándo van a empezar con la búsqueda, con qué buque, porque preadjudicaron la búsqueda submarina, pero no el buque que se va a utilizar, y de repente nos ponen de vuelta en esta situación de tener que poner en duda todo, de tener que seguir batallando, de tener que salir a decir qué es lo que no está claro. Parece que transformándonos en los enemigos de un Estado que no somos los enemigos, por el contrario, el Estado debería de alguna manera empatizar con nosotros a partir de su propia responsabilidad que tiene que ver con la desaparición, pero fundamentalmente con la aparición, ¿no? Cuando desaparece una persona, cualquier persona del territorio argentino, lo hemos visto con múltiples casos, el Estado es el responsable de hallarla. Por eso están los instrumentos legales que exigen al Estado que se responsabilice por ello. Y acá tenemos 44 personas que desaparecieron en el mar, pero que aparte trabajaban para ese propio Estado, trabajaban para la defensa nacional. Entonces es como inverosímil que no sea una cuestión de Estado la búsqueda de sus 44 empleados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es ridículo. La verdad que no lo podemos comprender,
y me hablan periodistas de todo el mundo y nadie lo comprende. Luis, yo siento tanta claridad en tus declaraciones, siento tanta transparencia en tus palabras que me daría muchísima vergüenza como funcionario no tratar de ser preciso ante preguntas. En otro lado de la línea está Horacio Calderón, a quien recurrimos también para su análisis, y uno de los temas que estuvimos tratando fue la desaparición del Ara San Juan. Si vos me permitís, a mí me gustaría que te formulara alguna pregunta puntual, Horacio, que es un conocedor de este tema. Horacio, escuchaste la charla, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que tanto la trayectoria del doctor Tagliapietra como lo que ha actuado hasta ahora es digno de respaldo, eso lo he dicho en numerosas oportunidades. Yo le querría preguntar a lo mejor a él que... Bueno, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, es muy difícil hacerle preguntas a Tagliapietra, ¿no? A lo mejor él querría hacerme una pregunta a mí. Yo comentaba al aire, Luis, que hubo un incidente con el Ara Santa Cruz en el año 2008, en el cual hubo muchas mentiras en el medio, todas ellas probadas, y evidentemente yo creo que en lo que hay en superficie, declaraciones públicas, tengo que estar totalmente de acuerdo contigo, además de acompañarte en este profundo dolor. Yo acabo de perder un hijo y sé lo que es eso, no de la forma que has perdido el tuyo, todo mi respaldo, pero yo creo que es muy complicado poder ir a la verdad en la maraña, en el mar de mentiras, aludiendo un poco al elemento en el cual se perdió en Santa Cruz y el cual todos queremos. Yo soy hijo de marino, como para poder llegar al fondo de la cuestión. Y lo más importante, que ustedes, los familiares, sepan que el pueblo argentino en su conjunto está detrás de todo esto para que lleguemos todos a la verdad, ¿no? Bueno, gracias. Ante todo te saludo y gracias por tus palabras y el apoyo. Y bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Nosotros estamos investigando profundamente y bueno, no solamente el incidente que tuvo en Santa Cruz, sino otros buques de la Armada, otros buques privados. Nosotros estamos muy íntimamente relacionados con la tragedia del repunte, que también es un escándalo, con la tragedia de los 48 gendarmes en Salta. Bueno, hay muchos casos en donde la desidia llegó a la tragedia y a partir de allí se busca ocultar por razones espurias. Nunca dije que sea fácil. De hecho, como le decía mi compañero recién, se hace muy difícil, nos sentimos muy solos a veces, y estamos peleando contra el monstruo del Estado. Nunca dije que iba a ser fácil. Lo que sí te aseguro que yo no voy a ceder hasta tanto lograrlo, o, ya te repito, dar mi vida tal vez en el camino, ¿no? Pero no hay términos medios. No sé hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar. Yo creo que hay que llegar, Luis, si me permitís una interrupción, hay que llegar hasta el final. Hay que llegar, Luis, hasta el final. No se sientan solos porque no están solos. Yo imagino que hay momentos de soledad, como le puede pasar a uno, bueno, que uno hace preguntas, se hace preguntas, no encuentra respuestas, y en el caso concreto de la Ara San Juan, no están solos, hay muchos que estamos de alguna manera, tal vez silenciosamente, trabajando para aportar elementos, para aportar ideas, y bueno, y hay que seguir presionando, y muy de cerca, pero yo querría insistirte en esto, no están solos, no están solos. Esperemos que también los medios de comunicación ayuden y no desvíen la atención sobre lo que realmente debe hacerse, ¿no? Por de pronto, obligar a que el Estado argentino, no importa qué suma sea, bueno, respalde con todos los medios a su alcance la búsqueda, porque yo creo, no sé, Luis, si coincidirás en esto, yo creo que el submarino no debe estar
muy lejos del perímetro en el cual se lo está buscando, pero yo creo que hay cuestiones de orden técnica, de la etapa esta de búsqueda y rescate, que se utilizaron diferentes tecnologías, no se sabe si a lo mejor puede estar en un cañadón, en esta famosa cordillera invertida de la cual tanto se habla, el talud. Yo soy piloto, pero de otro tipo de cuestiones, o sea, no puedo hablar en función de eso. Bueno, o sea, yo creo que el submarino tiene que estar y se lo debe encontrar, y para eso hay que contratar 1, 2, 3, 10 empresas si es necesario, ¿no? Porque el Estado argentino no puede, entre comillas, amarretear recursos frente a una tragedia como la que hemos vivido nosotros. Claro, es que eso es lo que no se entiende, Horacio, porque no es ni siquiera amarretear recursos, o sea, los recursos que se han utilizado y se esperan, digamos, para hacer una búsqueda más efectiva, es una caja chica del Estado, no hace meses, no hace nada, entonces no se entiende por qué se han dado y se dan tantas vueltas respecto a eso, ¿no? Y tiene que ver un poco la lectura que nosotros hacemos, tiene que ver con que nosotros hemos presionado. Bueno, creo que lo perdimos a Luis. Y más, ahí está. Con un criterio, digamos, de seguir embarrando la cancha, de seguir, de querer ganarnos por cansancio. Lo que no entienden, lo que no comprenden es que no nos van a ganar por cansancio, porque acá somos 44 familias que estamos absolutamente comprometidas en esta búsqueda de la verdad, cada uno desde su lado, con lo que puede, pero nadie va a bajar los brazos. Luis, quiero agradecerte, pero infinitamente, la posibilidad de esta charla con nosotros, responder a las preguntas de Horacio, que es un especialista y que además cuenta con una visión internacional de todo lo que nos está ocurriendo. Yo hice hincapié en una palabra que es la que en todo orden de la vida me pone mal, que es la mentira, y los oyentes participan de manera inmediata, y una de las preguntas que recibo es preguntarle a Luis en qué se fundamenta, dice, para decir mentira como lo digo yo. ¿Podrías responder esta pregunta, Luis? Sí, claro. Igual yo le destacaré que tiene un grado de subjetividad eso, ¿no? Pero las mentiras quedaron en evidencia. Digo, el oyente lo puede ver muy fácil si busca en YouTube todas las partes que dio el capitán Balbi desde el día 1 hasta el último que le permitieron hacer. Si lo ve como una película, se va a dar cuenta de las contradicciones. A ver, una contradicción es cuando yo primero te digo que no se reportó ninguna avería, así, en términos contundentes. Y a los 3 días te digo, sí, reportaron una avería, pero era un clima menor, etcétera. Y a la semana digo, sí, la avería implicaba una situación crítica del submarino. Para mí eso es mentir, ¿no? Totalmente. No es un error, porque nosotros en la investigación judicial, consta que ellos desde el primer día tenían conocimiento, por supuesto, de las comunicaciones del Ara San Juan, en donde una de las principales, las principales en realidad, que fueron 7 en 10 horas, en donde describían la gravedad de la situación por la que estaban pasando. Entonces, eso fue del 14 de la noche hasta el 15 de la mañana, antes de la desaparición. Y el 17, cuando habla Balbi, no puede desconocer eso, porque una de dos: si el vocero oficial de la Armada lo desconoce, bueno, es más grave todavía, porque hubo un ocultamiento adrede de esa información por parte del Ministerio de Defensa y de la Jefatura de la Armada. Y si lo sabía y decidieron en connivencia ocultarlo, bueno, también es grave, digo. A partir de ahí, esto como un hito, ¿no? Pero a partir de ahí fueron sucediendo numerosos casos de mentiras que quedaron en evidencia gracias a ustedes, gracias a los medios. ¿Por qué? Porque los medios publicaban, hubo llamadas satelitales. El ministro incluso inocentemente lo confirma.
y la Armada sale a desmentir, no hubo llamadas satelitales. Bueno, 20 días después nos enteramos que sí hubo llamadas satelitales, y eso incluso fue motivo para callarle la boca a Balbi. O sea, a partir de que quedó en evidencia las llamadas satelitales, le prohibieron a Balbi seguir dando los partes oralmente, porque claramente lo exponían a que los periodistas de alguna manera lo interpelen. Claro. Y así te puedo contar innumerables situaciones, ¿no? Entonces, no es que lo tengo que decir yo, los oyentes se ponen a mirar esas partes, se ponen a mirar numerosas noticias y lo van a ver por motus propio. La gran pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué? Claro. ¿No? ¿Y para qué? Luis, soy repetitivo, pero quiero agradecerte este diálogo, este vínculo, para que nuestros oyentes tengan la información de primera mano, y lo que está a nuestro alcance es mantener vivo este tema y a tu disposición, que es lo que podemos llegar a hacer, el enlace entre vos y la gente para que tu mensaje sea escuchado y para que la gente esté bien informada acerca de lo que ha pasado con este trágico episodio. Quiero estrecharte en un abrazo y desearte lo mejor y ponerme siempre a tu disposición. Yo me sumo a eso también. Bueno, muchas gracias, muy amable, y el agradecimiento es mío por darme el espacio para que esto se mantenga vigente y para que de alguna manera poder expresarme respecto de lo que siento y lo que pienso. Uh-huh. Muchas gracias. Quiero que sepas que siento una profunda admiración por tu entereza y por tu claridad. Un abrazo grande. Gracias, abrazo grande. Gracias. Horacio, ¿seguís ahí? Sí, por supuesto. Conmovedor escuchar esto. Sí, no, realmente terrible, la verdad. Sí, y además cuánta claridad en su decir. Horacio, un toquecito, aunque sea, sí, para antes de despedirte. Esta cumbre que parece casi como un partido de fútbol, que voy, que no voy, que nos reunimos, que no nos reunimos, un análisis sintético y tu visión acerca de lo que pasa entre Estados Unidos y Corea. Bueno, mira, la visión, la información, antes que todo, es que efectivamente la cumbre se va a realizar en Singapur, ¿no? El día 12 de junio. Yo creo que cuando se hace una cumbre de este tipo, entre, llamémosle entre comillas, líderes, por un lado la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos, y una potencia menor pero nuclear, desafiante, como es el de Corea del Norte, es porque ya hay un acuerdo, una especie de agenda mínima negociada. O sea, nadie va a sentar a Donald Trump con Kim Jong-un si no hay ya una serie de puntos para que luego de esta reunión, con todos los inconvenientes que van a surgir, pueda existir algún tipo de hoja de ruta a implementar, ¿no? Donde va a tener que ambas partes que lidiar con cuestiones de orden técnico, claro, de derecho internacional, etcétera. Yo creo que la cumbre es muy importante y puede, al margen de colocar a Donald Trump al borde de un premio Nobel de la Paz, y esto se concluye favorablemente, también tendría que participar el líder de Corea del Norte, como sucedió en otras cuestiones, daría impulso a un cambio geopolítico regional y global de proporciones incalculables, porque no hay que olvidar que Corea del Norte y Corea del Sur podrían reunificarse en un futuro. Tal cual. Entonces, creo que en definitiva eso es lo que ha movilizado la posibilidad del encuentro, que se enmarca, como lo dijiste vos bien, en un tema estrictamente político. Si se da el encuentro es porque ya está todo perfectamente organizado. Es más o menos lo que ocurre con nuestra política doméstica, ¿no? Cuando empieza a sesionar el Congreso es porque ya previamente hubo arreglo. Ahora una cuestión por último, ¿no? Que cualquier solución pacífica que no incluya que Corea del Norte continúe con el desarrollo de armas nucleares
y de misiles balísticos intercontinentales, es siempre preferible a una guerra que sería horrenda, porque hay que recordarle al oyente que la guerra entre Corea del Norte, Corea del Sur, de ambas Coreas, con la participación de Estados Unidos, entre el año 1950 y 1953, arrojaron alrededor de 2,5 millones de muertos. Brutal. 2,5 millones Brutal. de muertos. Brutal. O sea, pongámonos a calcular cuántos millones morirían en caso de un ataque estadounidense a Corea del Norte, ¿no? Sí, además la palabra guerra es una palabra que asusta, y las consecuencias. Pero además sería una guerra horrenda, porque acá no habría que descartar la utilización de armas nucleares por parte también de Corea del Norte, que aunque no las pudiera lanzar, que es lo más probable, sí estaría en condiciones de hacer estallar en algún lugar, por ejemplo, su territorio, a lo mejor cercano a la frontera con Corea del Sur, devastar la capital de Corea del Sur con ataques de artillería que tienen desplegadas antes que pudieran anular. En fin, hay un montón de cuestiones. Vos sabés que yo di una conferencia de La Plata, duró 2 horas sobre este tema. Hay muchas cosas para abordar sobre la cuestión de Corea del Norte, y yo te invito y quedo a tu disposición cuantas veces quieras para aclararlo al aire. Bueno, te doy un abrazo enorme. Igualmente. Te hemos escuchado con muchísima atención, y como siempre has dado una cátedra. Por favor, no es para tanto, por favor. Solamente mi punto de vista. Abrazo entrañable. Bueno, igualmente, querido, y gracias, éxitos, gracias por por estar equipo. siempre ahí. Hasta Gracias, pronto. gracias.